bienvenidos a RM en un día particularmente movido. Estamos a la expectativa de dos decisiones que son claves. Creo que una, por supuesto, va a afectarnos mucho más a todos nosotros que la otra, pero que tiene que ver con los anuncios de Alberto Fernández a esta hora, ¿no? A esta hora reunido con el ministro Nicolás Trota. Sí, igual los anuncios son mañana. Los anuncios son el día de mañana y se espera también mañana qué es lo que va a hacer la Corte Suprema de Justicia. En el medio nos hacemos preguntas, como ya los tenemos acostumbrados, y la verdad es que a esta altura, después de todo lo que contaba Jairo Stracchia en el día de ayer respecto de la cantidad de vacunas que tenemos y cuántas estarían por venir, lo que nos preguntamos es si no es momento, si no llegó el momento de cambiar el criterio de vacunación. No, por supuesto que no nos referimos a los adultos mayores, no nos referimos a que la ciudad va a abrir la inscripción para los mayores de 60, sino quiénes son hoy los que están más expuestos al virus y no están vacunados. Les voy a contar un ejemplo que me pasó el día de hoy, que les debe pasar a todos los días, muchos de ellos o muchos de ustedes trabajando. Fui a una farmacia a darme la vacuna cuatrivalente, la vacuna de la gripe, tanto a mí como a mis hijas, farmacia de barrio absolutamente atestada, repleta de gente. Estaba la farmacéutica matriculada, que tiene que haber una farmacéutica matriculada en cada farmacia, y también estaba la chica que estaba en la caja, el chico que hace los delivery, la mujer que da las vacunas. Ninguno de ellos vacunado. Constantemente, desde el horario que abre hasta el horario que cierran, es una farmacia en la que entra gente con síntomas. No saben si son síntomas de COVID. Gente que tose y que va a buscar algún antitusivo, gente que está resfriada, gente que compra un termómetro y quiere saber si tiene fiebre. Ninguno de ellos está vacunado. Solamente la farmacéutica matriculada, que insistimos, es una por cada farmacia. Están expuestos todo el día. Seguramente del otro lado me van a decir, sí, también quienes trabajan en los supermercados no dejaron de trabajar un solo día, los trabajadores esenciales, los cajeros de supermercado. Hoy vimos a la gente de UTA, a quienes le prometieron 70.000 vacunas en algún momento. No dejaron de trabajar los choferes de colectivo ni un solo día, subiendo y bajando una enorme cantidad de personas de las cuales no se sabe en qué estado están ni si pueden haber contagiado o ser factores de contagio o no. A mí, en lo personal, no quiero hablar por mis compañeros, pero la verdad que enterarme de cómo se vacuna a cierta parte del personal de salud, que no deja de ser personal de salud, pero que no está expuesto ni está trabajando todos los días en hospitales o en clínicas. Doy ejemplo. Psicólogos que trabajan vía Zoom. ¿Se los vacuna? Se los vacuna. Un psicólogo o una psicóloga que está en su casa y que atiende virtualmente a todos sus pacientes. ¿Cuál es el riesgo, la exposición al virus que tiene? Cuando hoy no tenés a toda la población del sector de salud trabajando en clínicas y en hospitales vacunados. Médicos esteticistas. Pido que no se enojen conmigo, sí, la verdad que tampoco me importa mucho. Digo, médicos que te harán tratamientos estéticos, que debe estar muy, muy bien y que es una rama interesante, no en un momento de pandemia. Se los vacuna como personal de salud. Por favor, que alguien me explique cómo la señora o el señor que te pone electrodos en el culo para que te quede más parado, hoy tiene que estar vacunado cuando las vacunas todavía no alcanzan. ¿A cuánto, Jairo? ¿Qué porcentaje de la población dabas ayer? 14% una dosis y menos del 2% con las dos dosis. ¿No es momento para sentarse a pensar mientras desesperadamente Cecilia Nicolini, como ahora te lo va a contar Javier Calvo, Carla Bisotti, la ministra de Salud, están saliendo a buscar por abajo de la tierra, por donde se encuentra alguna vacuna para que Alberto Fernández pueda dar la mala noticia y que no sea tan mala, donde el albertismo le empieza a poner un poco de épica a la historia con esta remera que vemos de 10 millones de vacunas? Recordemos que el kirchnerismo tenía relato, el macrismo tenía, Jairo no quiere que lo diga en inglés, pero no sé cuál sería la traducción al castellano, pero el storytelling, te contaban historias lindas de todo. ¿Cuál es el relato del albertismo? Bueno, hoy Alberto Fernández va a buscar las vacunas y aparece esta remera, ahí la ven. 10 millones
de dosis. No alcanza. Me quedo con lo de Jairo. No está tan mal. ¿Está mal? No está tan mal. No estamos tan mal. Pero tiene que vacunarse realmente gente que hoy no tiene ningún tipo de exposición concreta al virus. Digo, ¿no sería un momento donde el Consejo Federal de Salud, que son quienes deciden quiénes se vacunan y quiénes no, se sienten a pensar si no tienen que rever esta situación? ¿Quiénes lo están pidiendo? 70.000 trabajadores de comedores. Por comedor son entre 5 y 7, calculan que hay 10.000. Está acá con nosotros el Chino Navarro. ¿Cómo estás, Chino? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Ahora te vamos a preguntar sobre este tema, sobre este reclamo de quienes están trabajando hoy en comedores de poder ser vacunados en un momento donde la vacunación, por supuesto lo sabemos, está difícil. 70.000 afiliados a la UTA. Otra vez, los choferes de colectivo que están todos los días subiendo y bajando gente. Y dudo, y por las imágenes que vimos, dudamos todo, que estén las ventanillas cruzadas, abiertas con la corriente de aire correspondiente para que no estén en una situación de riesgo. Los jueces de la Cámara Electoral, y acá pongo, para 200.000 autoridades de mesa para las elecciones, ya lo dijo Servini de Cubría, si mi gente, jueza electoral, si mi gente no está vacunada no va a participar en las elecciones. Bueno, sonó raro la manera en la cual lo dijo. Me pregunto, y les pregunto, si este no es un momento, hasta que llegue la cantidad de vacunas que pueda preservar a la gran parte de la población vacunable, de repensar la forma en la cual, el criterio con el cual se está vacunando. Me dicen por cucaracha que nos está viendo Nicolás Crepla, viceministro de Salud de la provincia de... A ver, espera que se me cayó. Se me está cayendo todo, chicos. Ahí te escucho. Que le dejó un audio al productor ejecutivo de este programa, Pablo Schneider, y que de alguna manera responde a no es hora de cambiar el criterio de vacunación. Estaba viendo, quiso dejar un mensaje, lo vamos a escuchar. Está muy interactivo este programa, dale. Hola Romina, ¿cómo estás? Mira, el criterio por el cual se tienen que aplicar las vacunas es indudablemente el criterio de letalidad, de gravedad, de posibilidad de tener una enfermedad con mayores consecuencias. Se aplicó en algún momento para el equipo de salud en primera instancia, que se cubrió todo, y es muy importante porque son quienes cuidan. Y esa población ya está totalmente inmunizada. Y los que aparecen a partir de ahora tienen que ir por la vía jerárquica de cada hospital para ver por qué razón no se inscribió antes, porque si no corremos riesgo de que gente se inscriba como de salud y no lo sea. Así que avalados y reconocidos por cada institución, vemos si alguno se decidió recién a vacunarse ahora y lo vacunamos. Y estamos vacunando de mayor riesgo, ya tenemos más del 86% de los que tienen más de 70 años, más del 86% de los que tienen entre 60 y 70 con factores de riesgo, y sabemos que eso es lo más importante. La edad es en lo que está más correlacionado directamente con la gravedad. Después viene algunas enfermedades. Y también no hay grandes diferencias entre el tipo de enfermedades y el riesgo. Hay muchas enfermedades crónicas que duplican, triplican o cuadriplican el riesgo de tener una complicación mayor, cuando la edad, los mayores de 60 años tienen 30 veces más riesgo de fallecer que los menores de 60 años, ¿no? Así que, según edad, se organiza, y los menores de 60, edad con patologías predisponentes, que son los que estamos viendo que ocupan las camas de terapia intensiva principalmente ahora, porque los más grandes se encuentran muy inmunizados. Así que ese es el proceso que tenemos que hacer, es un trabajo a medida que van llegando las vacunas, que van a haber para todos, y ya no es por rama laboral, no es por capacidad de presión, no es por... Nadie tiene derecho a utilizar su fuerza laboral o su capacidad de ejercer la fuerza para tensionar sobre las prioridades. Cualquier rama, cualquier trabajador de cualquier área, si tiene más de 70 años
va a ser vacunado, si tiene más de 60 años con factor de riesgo ya fue vacunado, y si tiene menos y enfermedades predisponentes también va a ser vacunado, también en criterios de edad, primero 50, después 40 y así. Le agradecemos mucho a Creplas que respondió, digamos, la pregunta que nos estábamos haciendo en vivo y al aire. Y anotá también ahora a esa lista que hacías a los trabajadores ferroviarios que están en alerta y movilización por la falta de respuesta del gobierno al pedido de incorporar a los trabajadores ferroviarios a la lista del plan de vacunación. Pero atención lo que justamente, digo, engancho esto con lo que decía Creplas recién, ¿no? No puede ser que utilicen, digamos, la capacidad de presión que pueda tener la fuerza laboral justamente para salir a reclamar vacunas, que esto no sea, digamos, bueno, que no empiece a generarse eso. La semana que viene vence la conciliación obligatoria de la UTA que pide salario y vacuna. Tienen 500 choferes con COVID y el 10% también aislado por enfermedades que los transforman en pacientes de riesgo. O sea que sí, ya está pasando y parece que va a seguir pasando. Ahora se lo vamos a preguntar también al Chino Navarro en un minuto nada más, porque hay mucha gente enojadísima. Todos lo conocen al Chino Navarro relacionado con el movimiento Evita, es secretario de Relaciones Parlamentarias, ¿no? Y con la sociedad civil de jefatura de gabinete. Eso es parte, digamos, de jefatura de gabinete. Ahora te lo vamos a preguntar, el enojo que generó en muchos el hecho de que los movimientos sociales salgan a pedir justamente ser parte de la población inoculada. Javi, ¿me puedes contar qué está pasando a esta hora? A esta hora lo que está pasando es que el presidente está reunido con el ministro de Educación, Nicolás Trota, para adelantarle un poco las medidas vinculadas con el tema educativo el día de mañana. La idea del presidente es mantener el cierre de las escuelas en las zonas rojas, no solamente el AMBA, sino también en algunos focos de las provincias. No se llegó a un acuerdo con Ciudad. No se llegó a un acuerdo, hay que ver cómo se lo puede ver de las dos maneras. Vieron que todo lo que me preguntan me dice que no. Para el gobierno nacional va a ser como un triunfo de que el gobierno de la ciudad acepta por primera vez cerrar escuelas. El gobierno de la ciudad mañana va a oficializar, o tal vez en la mañana del sábado, que deja de haber clases presenciales en el nivel secundario. Esto ya es un hecho. En la ciudad de Buenos Aires. Esto es información extraoficial del gobierno de la ciudad, pero que parte del propio gobierno de la ciudad, de fuentes oficiales muy importantes. Pero es el gobierno de la ciudad, no es que lo dice Alberto Fernández, que después lo puede judicializar Horacio Rodríguez Larreta, no. Entonces, es el propio Horacio Rodríguez Larreta que toma esta decisión. Horacio Rodríguez Larreta, la decisión que ha tomado es que a partir del lunes las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, de los secundarios, vuelvan a dar clases a distancia. No así a nivel primario y jardines de infantes, en donde mantienen la potestad de que se mantengan las clases presenciales, con los protocolos, con los sistemas que ya conocemos de las burbujas, no necesariamente que vayan todos los días, pero en ese sentido el gobierno nacional lo va a vender como un triunfo del gobierno nacional. Vieron que teníamos razón, que había que cerrar la circulación, que hay una parte de las escuelas que tienen que cerrarse, también en la ciudad de Buenos Aires. Y el gobierno de la ciudad va a defender la idea de que se defiende la presencialidad en los establecimientos de primaria y de jardín. El otro tema en donde la ciudad va a avanzar es en el cierre de la actividad de la construcción privada. Va a haber muchas más restricciones, también intentando parar un poco con la circulación en el ámbito de la ciudad, y va a imponer, como al comienzo de la cuarentena del año pasado, el teletrabajo en actividades profesionales, abogados, contadores, etcétera, para tratar de preservar durante 15 días al menos en la ciudad de Buenos Aires una reducción en la circulación. Y el otro tema al que se comprometió Horacio Rodríguez Larreta es aumentar los controles en las calles y en el transporte público, en el colectivos y sobre todo subterráneos, que dependen de la ciudad de Buenos Aires, los subtes, el Contralor, para que efectivamente haya menor circulación, que es uno de los objetivos de esta nueva etapa de restricciones que se vienen a partir de las 0 horas del sábado, que es cuando pierde vigencia el DNU que tenemos y entrará en vigencia el nuevo DNU que está
preparando el gobierno de la nación con la firma de todos los ministros y el presidente. Y en el medio hay que ver qué hace la Corte Suprema en el día de mañana, si deja pasar, dice chicos, arréglense ustedes, esto ya es una cuestión que devino abstracta porque el DNU se cayó, o si tienen ganas de decir algo, por decirlo brutalmente, pero tienen, digamos, un mecanismo en el cual pueden dejar asentada una posición que tenga que ver con que la medida fue desproporcionada, hay que ver si inconstitucional, pero desproporcionada, y que podrían haber tomado otras medidas antes de cerrar las escuelas. Atención a lo que pueda decir la Corte, Mañana. si tiene ganas de meterse o no tiene ganas de meterse, o si entiende que esto, digamos, es una cuestión que la política debe definirlo la propia política. Romy, vos sabés mejor que yo que los viernes habitualmente para la Corte es como un viernes inglés, como el sábado inglés, que se trabaja un poquito. Bueno, el viernes un poquito la Corte hace eso. Me parece que este viernes hay señales de que puede ser un día hábil para la Corte. El gobierno está muy contento, en el gobierno nacional, digamos, están muy contentos, no sé qué información manejan, que yo no manejo realmente a esta hora, pero bueno, ¿les parece que puede haber, digamos, alguna posición respecto de Rodríguez Larreta? Hablábamos de las vacunas, Chino, un tema por supuesto que nos tiene a todos, además de la expectativa respecto de la Corte y de los nuevos anuncios. Y quería preguntarte, porque realmente no lo sé, cuál era tu posición acerca de los movimientos reclamando, sí lo escuché a Pérsico, no te había escuchado a vos, reclamando ser vacunados, sobre todo quienes están trabajando en los comedores. No hay ningún reclamo. ¿No hay un reclamo? En el primer decreto del año pasado, no sé si fue 19, 20, 21 de marzo, todas las personas vinculadas a los comedores populares fueron designadas trabajadores esenciales. Ustedes se acuerdan que en aquel momento para poder movilizarse se requería la autorización y había que ser trabajador esencial. Ya en aquella época, hace más de un año, 13 meses, se determinó que eran trabajadores esenciales. Y no es que hay un reclamo, escuché por ahí el disparate, están cambiando vacunas para no movilizar. Salió una noticia donde dicen que hay la posibilidad de que se vacunen y dijimos que sí, es cierto, pero en el marco de lo que vos señalás. Nosotros no ignoramos que hay una situación de vacuna compleja, que hay otras personas, nombraste transportistas, al personal médico, aunque en la provincia estarían todos vacunados, trabajadores de supermercados, todos se consideran esenciales y de alguna manera para que esta los sociedad periodistas también, y no se nos ocurre pedir... Levanta la mano el camarógrafo, sí. También es un trabajador esencial porque hace la comunicación de una sociedad democrática. Lo que obviamente que se reconozca son trabajadores esenciales. Las mujeres mayoritariamente y también hombres que atienden los comedores populares, es muy importante porque se visualiza un accionar solidario, positivo, de miles y miles de personas que sostienen más de 11.000, 12.000 comedores populares todos los días. Y se irán vacunando en el marco del proceso que el propio sistema de salud, nación y provincia determine. O sea, no están pidiendo subir en el escalafón establecido que es salud, mayores de 60, lo que está establecido por salud. Cuando apareció la crisis, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, los sectores sociales que más rápido se organizan en términos de solidaridad, en términos de amor, porque ahí no hay que ir a una asamblea para ver a quién van a votar, de qué partido son. Se hace una asamblea para ver cómo se construye un comedor, cómo se prepara la comida, cómo hay una salita de primeros, para los primeros años los chicos que los padres se van a trabajar, cómo se atiende a una chica que es golpeada y no llega al Estado y se la protege para que no le pase algo más grave, cómo se rescata a los pibes de la esquina que están con la droga, es en los barrios populares. Entonces, nosotros, digo, yo no vivo en un barrio popular, no voy a ser hipócrita, tampoco soy un dirigente social, soy un dirigente político que estoy en una organización político-social, pero yo estoy orgulloso de estas compañeras. Hoy estuve en el barrio de La Esperanza, en 3 de febrero, en Pablo Podestá. Vos tenés que hablar no solamente con los militantes, con los vecinos. El reconocimiento que hay a que el Estado esté presente, que las organizaciones sociales lleguen. También hay interpelaciones, también hay críticas, también hay reclamos. Ahí voy, digamos. ¿Sabes? El malestar de cierto sector, y ahora le voy a pedir a Javi, pues salieron algunos dirigentes o referentes políticos a cuestionar, se quieren vacunar no por los comedores, sino se quieren vacunar para después poder salir, digamos, a protestar o hacer marchas como la que vimos el otro día en la 9 de julio, sin riesgo de contagio. ¿Querés leer alguno, digo, para que el Chino pueda...? Tenemos ahí algunos dirigentes caracterizados de la oposición, Patricia Bullrich, empezando por Patricia Bullrich, que decía, son esenciales los mozos que atienden comedores de fábricas y también los de los bares. Son esenciales los panaderos y quienes hacen pizzas en un barrio.
¿Por qué no reciben vacunas? Una sociedad con ética se constituye en base a criterios y no desde la amistad con el presidente. Sí, acá los movimientos sociales pidieron, ahí dice, ¿no? 70.000 vacunas, el gobierno analiza considerarlo primero que esencial. nadie pidió nada. Esto es una noticia que salió y cuando te preguntan, ¿son trabajadores esenciales? Sí. ¿Se van a vacunar? Sí. ¿Cuándo? Y cuando nos toque. Yo no estoy vacunado, por ejemplo. Tengo un pibe más de 40 que tuvo cáncer, hijo mío tampoco está vacunado. O sea, no es un tema de que uno está corriendo detrás de la vacuna. Somos conscientes de las dificultades que sufren todos los argentinos. Ahora, Chino, y vos no también de estabas- la alegría que causa a una familia cuando el abuelo o el papá se vacunó. Pero Chino, vos no estás vacunado porque hubo una decisión de jefatura de gabinete que nadie de jefatura que iban a ser los últimos, lo había dicho Santiago Cafiero, que iban a ser los últimos. No es cierto. Igual A mí no pero son estratégicos. Pero a mí nadie me dijo nada. Pero Jaime, ¿O es no una hay- decisión personal? No me llamaron para vacunar y no me toque. Cuando me llamen vacunaré. Bueno, a ver, hay situaciones diferentes, ¿no? En el gabinete. a ver, yo creo que el personal de salud, por ejemplo, toda la primera línea de salud, se debió y se vacunó los primeros días y es razonable. Yo recuerdo haber hablado con Arnaldo Medina agosto. Estaba en Roca, bueno, en su ciudad además. Explotada Roca. Uno Era de los una secretarios de salud en el Exacto. Ministerio Una de de las Salud de la pocas Nación. ciudades que en aquel momento tuvo rebasado el hospital. Un día la llama a Carla, era secretaria, estaba en Jujuy. Jujuy también, incendiado. Doy dos nombres, pero Colia, gracias a Dios, sobrevivió. Estuvo en terapia mucho tiempo, subsecretario, fue ministro de Salud de la provincia. Estaba en la trinchera como corresponde, además. Entonces, a ese personal, igual que a todo el resto del personal de salud, pero sobre todo a los que conducen el proceso de salud, en la nación y en las provincias, ¿cómo no lo vas a vacunar? No, pero yo creo que En mi caso, yo soy secretario de Estado, pero yo voy mucho a la calle, voy todos los días a los barrios, pero mi tarea es distinta, yo no estoy en una tarea de salud. Entonces me voy a vacunar cuando me toque. No es que estoy pidiendo, che, vacúnenme. Pero Cuando no me todos toque, los me vacunaré. funcionarios han reaccionado de la misma manera. El Hay funcionarios, 99.9 que se consideran estratégicos que El pidieron vacunar. 99.9 de los funcionarios del gobierno nacional o se vacunaron cuando le correspondió o estamos sin vacunar. Pero Navarro, yo creo que hasta le doy la derecha de que merece más la vacuna una mujer que está en un comedor todos los días durante la pandemia que Zanini, que se vacunó como personal de salud, que no sé, que Secretario de Tristán Bauer, que Tesoro, se dio las 2 dosis como personal estratégico. Ministro de Cultura. Así como hay otros ministros como Agustín Rossi que dijo, yo me anoté en Santa Fe, estoy esperando que me llamen. Es cierto que genera, incluso me imagino dentro del propio gobierno, una situación de tensión. Che, hay personal de salud, hay militantes que están en los comedores y se vacuna el ministro de Cultura como personal estratégico. Ahí hay algo raro que no termina de quedar claro. No sé qué piensa. Sí, por supuesto. Yo dije, el 99.9 de los funcionarios no nos hemos vacunado, salvo lo que les correspondió. Presidente de la Nación, ¿correspondía vacunarlo? Por supuesto. Al equipo que transita con el Presidente de la Nación todos los días, ¿hay que vacunarlo? Por supuesto. Después cada caso es particular, yo no voy a opinar porque no conozco. Lo que sí reivindico, que todo el personal de salud, desde la conducción del Ministerio Nacional hasta todo el ámbito, hasta la última unidad sanitaria, en el último barrio perdido de Argentina, tiene que estar vacunados también. Después, por supuesto, a ver, el que hace pan, ¿es esencial? Sí. Yo no coincido en nada con Patricia Bullrich, pero eso que dice es cierto. ¿Un mozo es esencial? Sí. ¿El chofer es esencial? Sí. ¿El camarógrafo que recién levantaba la mano? Todos somos esenciales, pero en ese marco de que todos somos esenciales, vos vas teniendo una prioridad acá y en todas partes del mundo en el marco de lo que vos aportás en este proceso de una enfermedad inédita, novedosa, desconocida. Yo te escuchaba parte de tu editorial. Es cierto que se pueden analizar los criterios, pero estamos aprendiendo sobre la marcha. No hay un libro escrito de cómo se transita esta pandemia que no sabemos cómo es. Pero Pero Navarro, está vacunando gente que no está expuesta al Claro, virus, pero a eso. convengamos Estamos todos que- expuestos, digamos, pero no particularmente expuestos. Convengamos que con Cuando las refería vacunas al ya criterio, sabemos. estaba hablando de un criterio general. Está No bien. estamos hablando de casos particulares. A ver, Arieto, ¿querés contarlo? Perdón, Sí. Javi. Sí, sí. Digo, leo lo de Arieto. para ver cómo se fue caldeando que el está día en hoy. el mismo tono de Patricia Bullrich, supongo, no sé dónde la tengo. No vacunan a las fuerzas de seguridad, pero le pretenden dar 70.000 vacunas al movimiento Evita. Pero es falso, No. está bien. Yo, a ver, a mí me parece que la política es válida que tenga diferencias. ¿Cómo se construye un acuerdo con el que piensa distinto? ¿Por qué puedo dialogar con él? Porque trato de acercar posiciones. Lo que yo me sorprende, sobre todo en momentos de tal gravedad, que haya dirigentes que se pasen gritando, insultando, calumniando.
ir a Olivos, como fue Patricia Bullrich, donde hay un montón de personas insultando al presidente y ella legitimándolo como presidenta de la principal fuerza opositora. O ir a la televisión y decir, yo escucho cada cosa en la televisión, no en este canal, en otros canales, que me impactan. Porque, a ver, una cosa es criticar y disentir. ¿Somos infalibles? No. Podemos escribir un libro de los errores que cometimos y que vamos a cometer. Porque no somos infalibles. También tenemos aciertos. También yo estoy orgulloso de un presidente que no especula. Cuando Alberto Fernández decidió hace 30 días y después 15 días después decisiones, no lo hizo mirando las encuestas. No lo hizo mirando un focus group. No lo hizo pensando qué iban a pensar de él. Lo hizo sabiendo que afrontaba costos porque estaba en juego la salud de los argentinos y tomó medidas para preservar la salud de todos los argentinos. No era una cuestión partidaria como quisieron hacernos creer, porque la ciudad es de un color político, que La Matanza es de Juntos por el Cambio, Loma de Zamora está gobernado por el intendente de Macri, Florencio Varela. No, se tomó el AMBA y por los números. ¿Cuántos números? ¿Qué cantidad de contagios tenemos en el AMBA? Más de 7.000 cada 100.000 personas. Chino, en Alemania, cuando estás superando los 160, suspenden las clases. Cada 100.000 suspenden. Ahora, bueno, entonces seamos más o menos razonables y serios en las críticas, en los análisis, sobre todo quienes tenemos responsabilidad dirigencial, oficialistas u opositores, los que forman opinión, porque si no... Pero vos estás en esas reuniones, en las reuniones de gabinete, en las reuniones importantes. Digo, estamos a 24 horas. Del otro lado, la verdad es que hay un montón de argentinos en todo el país, pues esta señal, la verdad que llega a todo el país, preocupadísimos sin saber a 24 horas ni siquiera por dónde se va a ir. Si el lunes los chicos de secundario van a ir al colegio, me entero por Javier Calvo, digamos, pero todavía no hay una comunicación oficial al respecto. Digo, ¿no hay cierta improvisación sobre cómo se comunica una medida semejante? A mí me parece que tenemos mucha ansiedad, que es lógico. Pero ¿cómo no vamos? Pero es lógico, a ver, tener ansiedad? Yo tengo ansiedad. Por supuesto quiero saber, algunas cosas sé, otras más o menos. Obviamente no las pienso decir. ¿Por qué? Porque tienen que formalizarse mañana. Puede haber cambios, puede haber discusiones, se va a interactuar con otras jurisdicciones, se va a seguir consultando. O sea, hasta último, eso no es eso, pero hasta último momento. No es improvisar, porque vos tenés que tener en el tablero todos los elementos que se van moviendo permanentemente. Y además hay una voluntad de consensuar y de acordar. Nosotros queremos que esto sea una decisión del sistema político democrático, no de un partido. Esto no es un tema de un partido, de un gobierno. Más allá que no renunciamos a la obligación de gobernar porque para eso fuimos elegidos. Pero si nosotros construimos consenso mayoritario, no solamente con Rodríguez Larreta, o con Perotti, o con Schiaretti, o con Morales, sino también con la sociedad. Y la sociedad mayoritariamente acompaña este proceso. Se cuida. Ustedes, cuando vamos a buscar al que no se cuida, es la minoría. Es el pibe que hace la fiesta clandestina, o el muchachote, o el vivo, o lo que sea. Sí, pero esa minoría contagia al resto. Bueno. Pero obvio, pero son el 10%, el 15%. Valoremos al 75%, 80% de los argentinos, que con muchas dificultades, porque es difícil cuidarte cuando venís a la mañana en un tren, o cuando vas en un colectivo, cuando estás en una esquina y hay muchas personas y vos estás con tu barbijo preocupado a ver si alguien tosió, o a qué distancia está el de al lado y si tiene el barbijo bien puesto. Ayer el asesor del gobierno, Luis Cámara, nos decía acá en el programa que él estaba muy preocupado por las movilizaciones sociales, por el impacto que tienen epidemiológicamente. Desde su acercamiento ahí, que también las organizaciones cumplen un rol conteniendo el conflicto social, ¿cómo es esa mirada respecto al contagio en las marchas? Primero, ¿hay motivo para hacer reclamos? Sí. ¿Hay situaciones de pobreza y de inequidad social que justifican el reclamo? Sí. Hay que movilizar humildemente quienes integramos el movimiento Evita y muchas otras organizaciones, pensamos que no. Que este es un momento que hay que tener la calma y esperar que salgamos de este atolladero, de este alza de contagios y de letalidad para poder volver a reclamar. Hay otras organizaciones que piensan que sí y tienen sus argumentos. Yo no los comparto, pero tampoco los descalifico. Porque vivimos en el marco de la democracia. Lo que sí creo que lo que no se puede violar es ni la legalidad ni poner en riesgo la salud de los demás. Va lo mismo para una fiesta clandestina, para un partido de fútbol donde hay 300 personas en un barrio, como para una movilización que pone en riesgo a muchos compañeros. Pero esos compañeros no es que vienen obligados tampoco, porque yo he escuchado los obligan. Tienen ganas de ir porque tienen bronca, porque tienen ganas de reclamar,
o porque sienten que no son contenidos o atendidos. Y nosotros como gobierno hemos hecho muchísimo por los sectores populares, pero falta mucho más. De lo que hicimos, Ahora, falta mucho más. está La establecida mercadería no siempre llega a tiempo, a veces llega tarde. Si no hay algo en la No nueva- llega la cantidad suficiente, entonces es muy fácil para mí decir, no movilicé. Y dice, mira, yo voy igual, gordo, ¿sabes por qué? Porque no tengo papa no tengo nada en la olla y tengo que ir a la calle. Ahora, y yo Chino, con qué autoridad le digo a esa señora o a ese señor que no movilice. ¿hay Bueno, alguna ponete el reglamentación? barbijo y cuidate, por ¿Pero hay favor. alguna reglamentación que vaya a evitar? Le pregunto a Javi, digo, porque se habló también si van a dejar movilizaciones que vengan del Gran Buenos Aires a la capital Justamente federal. una de las situaciones es el mayor control en las calles y esto incluye un poquito de apretar las clavijas en las movilizaciones, sobre todo las que implican movilizaciones que vienen del conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires, Obelisco, Plaza de Mayo y sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que muy respetuosamente, porque no tengo autoridad para pedirle a compañeras y compañeros de otras fuerzas políticas y sociales, que tienen sus motivos y sus causas, te repito, comprensibles y atendibles, que por un periodo de tiempo hagamos una tregua, no movilicemos, cuidemos no solamente nuestra salud, la salud de nuestro barrio, la salud de todo, porque a ver, yo llego al Obelisco con 1000 personas y vos pasaste caminando y vos no tenés la culpa, y mi reclamo es legítimo, es válido. Pero en este momento tan delicado, estamos hablando de la vida, tratemos de subordinar todos los demás derechos que son legítimos e importantes, pero no hay ningún bien más supremo que la vida. ¿Y para conseguir eso hace falta que el Estado ponga más plata? Para Primero conseguir, si se para la construcción, como decía Javier. Primero por ahí en la tiene que haber responsabilidad de todos los actores. Cuando yo digo actores me refiero a la política en general, a los que estamos en el gobierno, a la oposición, pero también a factores políticos que pueden ser económicos, mediáticos, gremiales, iglesia, digamos, hay muchos actores que tienen poder en una sociedad civil tan dinámica como la nuestra. Pero obviamente si vos cerrás por un tiempo una actividad económica, la tenés que compensar, porque hay personas que apenas, aún con ese trabajo, llegan al día 15 o al día 20, no digo fin de mes. Si vos le decís, cuido tu salud, tomamos esta medida extrema, nos duele mucho, pero no podés ir a trabajar, te tengo que ayudar con algún tipo de instrumento institucional que implique dinero en el bolsillo. Pero eso se va a evaluar en el momento que ocurra. Lo hicimos en su momento. Hay un argumento que se dice, Guzmán no lo previó en el presupuesto. Cuando nosotros asumimos, por razones de la crisis que heredamos de 4 años del macrismo, que además viene de una crisis estructural de muchísimo tiempo, pero Macri empeoró todo, gobernamos con el presupuesto de Macri. Después se fueron determinando las partidas cuando apareció la pandemia. ¿Quién creía que iba a haber pandemia el 10 de diciembre del 2019? Estábamos pensando cómo negociamos con los acreedores privados y cómo se lanzaba un plan de reactivación económica. Esa era nuestra agenda, además de la reforma al sistema federal, el 10 de diciembre del 2019. Cuando aparece la pandemia, se incorporan las partidas necesarias en el presupuesto. Ojalá no ocurra, no por un tema económico, por un tema de salud. Ojalá no tengamos que recurrir. Pero si llega a haber un desborde, cosa que creo que no va a ocurrir, porque el presidente se anticipó, tomó medidas que la mayoría de los argentinos acompañaron. Es muy bueno que Rodríguez Larreta haya vuelto a dialogar y que se estén entendiendo junto con los demás gobernadores, pero si es necesario, se va a recurrir a sostener las actividades económicas que cierren por 10 días, por 15 días, por 20 días. Va a ser así. Volver a las herramientas que se utilizaron en la primera ola. Sí, no sé si son las mismas, porque ahora está el Repro 2, por ejemplo, y no está la ATP. Lo importante es que si vos tenés que cerrar o no podés pagar tu salario, como le pasa a los negocios que, por ejemplo, la cervecería. Estuve reunido otro día con un montón de empresarios gastronómicos que tienen la mayoría de cervecería, que trabajan de noche. Al ir corriendo el horario de cierre, vos no podés abrir o tenés muy poca posibilidad de generar recursos. Bueno, con el Repro se le va a ayudar a pagar el salario de los trabajadores y además hay créditos especiales para sostener esa actividad. Y cuando esto termine, va a haber muchos que cerraron. Y vamos a tener que ir a buscarlo para ponerlo de pie y que vuelvan a funcionar. Chino, lo último que quiero preguntarte, recién dijiste y no lo quería dejar pasar, sé un montón de cosas que no puedo decir porque todavía no se formalizaron. Respecto del anuncio de mañana, ¿qué nos preguntábamos? ¿Cómo lo iba a comunicar? ¿Si iba a ser con consenso? ¿Si volvíamos a ver la mesa de 3? Decías el presidente quiere consensuar, pero el último anuncio del DNU lo hizo solo diciendo esto es unilateral, no se lo pregunté absolutamente a nadie.
¿Nos puede dar alguna pista de lo que va a pasar mañana para calmar un poco esta ansiedad que tenemos todos? No, pero primero ha habido reuniones. Primero, aquella vez que el presidente anunció solo que estaba todavía aislado, había habido 4 o 5 reuniones en la Casa de Gobierno de jefe de gabinete de la ciudad, con el de la provincia, con el jefe, con Santiago Cafiero, con consulta con especialistas. Siempre hubo consulta, siempre hay diálogo, siempre No se hay habían contacto. puesto de acuerdo, ¿no? Pero no está mal eso. Claro. El tema Trota es que no sabía- hagamos el Trota no sabía esfuerzo, lo que se iba a que anunciar, hagamos lo el esfuerzo contó. en ponernos de acuerdo. Por eso es muy bueno que mañana se haga un gran esfuerzo, no por la política, ni por los gobiernos, ni por las encuestas, ni por quién va a ser candidato, sino por los argentinos, que muchos de ellos nos están mirando ahora, que nos pongamos de acuerdo y demostremos que tenemos, primero nos interesa la Argentina. Y como dice el Papa, y Alberto Fernández lo dice siempre, y yo lo reitero, de esto no se sale solos, se sale juntos. O sea que y junto es oficialistas, opositores, empresarios, ¿Le podemos ver una foto trabajadores. mañana? No. No, yo pensé que me estaba diciendo No, que sí, por lo que menos no está previsto que una estén con foto, los digo, donde gobernadores. no esté solamente Alberto Fernández. No está previsto. No, Sí. yo no estoy diciendo eso, además no me corresponde No, decirlo. pregunto, digo, Estoy porque hablando de la tenías cuestión información. conceptual. Lo conceptual es que si Argentina no entiende que esta pandemia es una tragedia, pero a su vez puede ser una oportunidad, que si entendemos la gravedad de la crisis que está ahí desnuda, ahí arriba de la mesa, que antes no la queríamos ver, 42% de pobres, si tenemos un acuerdo serio, no para disfrazar la pobreza, no para meterla bajo la mesa, sino para resolverla, quizás en 10, 12 años tengamos un dígito de pobres y un dígito de inflación. Pero esto implica un acuerdo serio con los sectores productivos, con el campo, con la oposición. Pero me habla de pensando... 10, 12 años, los argentinos estamos pensando en los próximos 15 días. Bueno, Sí, pero los está muy años. bien que nosotros pensemos, no en los 15 días, en mañana, dentro de un rato. Sí, claro. Pero si queremos cambiar la Argentina, tenemos que tener una mirada de acá al 2050. Y la obligación de la clase dirigente, la obligación de los grandes empresarios, la obligación de los grupos mediáticos, la obligación de los intelectuales, en vez de pelearnos, de gritarnos y pasarnos factura a ver quién tiene la culpa, es ver cómo reconstruimos la Argentina mirando a largo plazo. Chino, muchísimas gracias y me quedo con este título, ¿no? Pidiéndole una tregua, independientemente de que no sean los propios sectores del movimiento, a los otros compañeros pidiendo una especie de tregua, por lo menos para bajar estos números que son Una espeluznantes. tregua a todos. A todos. Argentina tiene que tener una Bueno, tregua y transitar razonablemente, armónicamente este difícil proceso. Chino, No se sale solo, salimos juntos. Muchas gracias, Chino. Gracias a ustedes. Está con nosotros Eduardo López, uno de los hombres más consultados. Lamentablemente durante todo el año pasado pensamos que no iba a pasar este año y acá estamos otra vez hablando y recurriendo a él. En principio le voy a dejar preguntarle a mis compañeros, los saludo y le pregunto cómo se explica esta cifra de 561 muertos. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal a toda la mesa? Ese número alto se explica porque es el fin de una película que empezó hace 14, 20 o 30 días atrás. Normalmente un individuo que tiene que ser hospitalizado y pasar a terapia y que lamentablemente fallece, teníamos prácticamente todos los individuos que fallecen pasan por una etapa de terapia. Este es un proceso que no es menos de 20 a 30 días. Así que lo que estamos viendo es la muerte de hoy, pero es un proceso que se inició hace más o menos 20, 30 días, ¿no? Entonces es evidente que pero eso siguió subiendo, o sea que vamos a ver más muertos en las semanas que vienen. más muertos, lamentablemente sí. Lo que nosotros pretendemos es que la cifra de muertos baje. Porque, a ver, si está estresada la terapia es porque hay muchos individuos que están en cuadros graves y algunos lamentablemente van a fallecer. Romina, entonces el número de individuos que la muerte van a seguir ocurriendo. Es inexorable, es una enfermedad que tiene una tasa de letalidad de 2-3% en todos lados del mundo y Argentina no se va a dar. El otro dato que sí creo que vale la pena es que el 82% de la mortalidad está dado para mayores de 60 años. Quiere decir que si yo implemento una vacunación muy intensa para los mayores de 60 años, yo voy a destensar las terapias e inexorablemente voy a bajar la mortalidad. Esto se ha visto muy bien en Chile. Chile hizo una campaña muy intensiva de vacunación, en el cual lo que se observó, que como ya tienen vacunado a más del 80%
de los mayores de 70 años, el uso de la terapia intensiva a mayores de 70 años bajó dramáticamente. Pero Entonces, aumenta nosotros- la de los jóvenes, ¿no? Pero no, Los jóvenes no con adultos. la mortalidad. Sí, pero no con la misma mortalidad que tiene un adulto mayor. Son dos conceptos distintos. El uso de las terapias es mucho más alto en los adultos mayores que los jóvenes. Más allá que algunos jóvenes van allá a la terapia, ¿no? Doctor, usted ya no pertenece más al comité de expertos, tengo entendido. No, todavía no me echaron. ¿No le Soy echaron? todavía. ¿Todavía está? ¿Por qué lo todavía echaste? todavía No, está. porque tenía No. entendido que ya no pertenecía al comité de expertos, por eso primero le preguntaba, si no, no le preguntaba nada. Ah, No, está Pertenece bien, al comité de es un- expertos. Es un ¿Cree chiste. que, Sí, yo cree estuve en la que- última reunión con Cafiero, tuve la última Perfecto. reunión. ¿Cree que mañana el presidente debería anunciar mantener las restricciones, aumentar las restricciones, reducir las restricciones por caso en el AMBA? ¿O cuál es su postura frente a eso? Bueno, yo creo que en primer lugar una cuarentena estricta como se hizo en el mes de abril, mayo, junio del año pasado, creo que no es conducente. No es conducente por varios motivos. En primer lugar, porque la gente está muy cansada y necesita mantener una actividad económica. La segunda es porque esto no puede ser total país, tiene que ser por jurisdicciones, porque hay provincias realmente que no están con la intensidad de contagio que tiene el AMBA. Por otro lado, parecería que la curva se ha mesetado del número de casos, diríamos con una tendencia a la baja, con lo cual si uno tiene que aumentar un poco aumentar las restricciones, lo haría dentro de ese contexto que está actualmente funcionando, es aumentando determinadas cosas, pero de ninguna manera el cierre total, ¿no? Creo que por ahora, creo que vale la pena ver un poco cómo evoluciona esto. Lo mismo yo creo que la escuela primaria debe ser mantenida como una actividad presencial. La primaria. La primaria. Voy a explicar por qué la primaria. Las primarias son distritales, Romina. Entonces los chicos van caminando, los acompañan los padres o los llevan los padres con sus propios medios de locomoción. En cambio, la escuela universitaria, el sistema terciario y la secundario utilizan el transporte público. Entonces, si bien ha bajado el transporte público un 24%, todavía vemos un transporte público muy tenso, con mucha gente una al lado de otra y con el riesgo de transmisión. Pero entonces, máxima. doctor, usted está convencido, como manifiestan muchos de sus colegas, que el problema es la circulación. Le pregunto yo directamente, tengo hijas en edad escolar en primaria. Perfecto. Tengo en primaria y Muy tengo en bien. secundaria. Secundaria, entiendo por lo que decía Javier, abrí el programa dando esta noticia, se va a cerrar casi como un acuerdo En la entre... ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de como- Buenos Aires. Bueno, Es para acompañar el conurbano. a mi en realidad. chiquita de primaria, ¿la mando o está expuesta con este número de casos enorme y con 560 y pico de muertos, está expuesta a algún tipo de contagio que si se quedase en casa no lo haría? Si yo le preguntase a usted en una consulta personal. Yo le digo, mantengamos la escolaridad primaria. ¿Por qué? Porque en primer lugar, fíjese los datos que se publicó hace unos 2 o 3 días en Infobae, en el cual en realidad el aumento de casos en los chicos de 0 a 9 años ha sido muy bajo. Muy bajo, diríamos. Incluso hay una tendencia que está con tendencia ya a estabilizarse hacia abajo. En segundo lugar, los chicos no son los grandes transmisores, ¿no? Ni tampoco son los que más se contagian. Sí hay que manejar muy bien al personal docente y al personal no docente de las escuelas para que no se contagian. Esto es, habría que vacunarlos para mantener estrictamente la burbuja. Pero con adecuados protocolos, yo creo que la escuela primaria en esta instancia se debe mantener. Si el número de casos se despolariza y hay que hacer un cierre intenso, completo, ahí sí la escuela primaria tiene que acompañar al cierre. Doctor, hoy el gobierno está celebrando los 10 millones de vacunas. ¿Su mirada es que estamos vacunando bien en cuanto a ritmo y en cuanto a estrategia de estirar la primera dosis? Porque ahora hay algunas vacunas, no sé, la que viene de India, que tiene a mucha gente preocupada porque no se sabe cuándo llega la segunda dosis. La China, que iba a ser para 4 millones de personas, hay que darla ahora en realidad para 2 millones como primera y segunda dosis. ¿Cómo está viendo en general la vacunación y qué le dice a la persona que recibió la primera de alguna de esas dosis y está preocupada por si no le llega la segunda? Bien, yo creo que la vacuna Sputnik V
ya con la primera dosis al día 21 tiene una eficacia de un 87%. Y es una vacuna que el Instituto Gamaleya dijo que se podía correr la segunda dosis entre 60 y 90 días inclusive. Con lo cual, aquel individuo que recibió la vacuna Sputnik V, yo creo que se quede tranquilo, que va a estar después del día 21 de recibir la primera dosis, va a estar protegido. Recordemos que no hay ninguna vacuna que tiene alta eficacia con 14 días post primera dosis. O sea que alguno que vacunaron con la Sputnik en febrero puede aguantar hasta 3 meses hasta que le den la segunda dosis. Correcto. Sí, que ya exacto. estamos en mayo. Estamos, claro, ahora mayo, Ya junio. estamos cerca. Con respecto a la vacuna de Covishield, Que se dio mucho en la ciudad. Que se dio mucho en la ciudad, es la vacuna de AstraZeneca licitada en la India y fabricada allá. Es exactamente igual. Esos individuos hay estudiados que hasta 12 semanas pueden mantenerse sin necesidad de la segunda dosis con una eficacia de alrededor del 82%. O sea, los únicos que no podrían esperar son los que se dieron la... No, lo que pasa es que... Sinopharm. La Sinopharm. Pero lo que pasa es que esta que usted dice Covishield, mucha gente acá en la ciudad se fue con el papelito que decía la segunda dosis máximo el 12 de mayo. 12 de mayo faltan 2 semanas e India dice que no va a mandar hasta que no se tranquilice la situación en India. India no va a mandar. Acá la clave es que llega la vacuna de AstraZeneca. Porque Covishield y AstraZeneca son sinónimos. Ah, ¿está bien? puede venir. La Claro. primera dosis de una se puede usar en la segunda dosis de la otra y viceversa. Así que ahí no hay ninguna Bien. duda. El tema es que tienen que llegar vacunas de AstraZeneca. Pero ayúdenos a completar. mirar, doctor, con esto, por favor, porque ayer nos decía Jairo, el partido lo estamos jugando en Rusia. Lo veíamos al presidente, no sé si está en Ezeiza, ¿no, Javi? Estuvo en Ezeiza recibiendo la última dosis de... La última tanda Ahora de lo vamos a estudio por de primera Sinopharm. vez, ¿no? Me decía. Primera vez que el presidente va a recibir vacunas en Ezeiza, no lo fue ni en la primera llegada en diciembre, 23 de diciembre, vino el primer cargamento de Sputnik de Moscú, ni siquiera en esa oportunidad fue. Es la primera vez que va a recibir en Ezeiza, lo cual habla de lo que decíamos antes, de la necesidad de dar buenas noticias mañana en medio de malas noticias que va a haber. La remera, ¿no? Volvemos y a la verla. preocupación que hay por el tema vacunas. Vamos a explicar esto. La vacuna Sinopharm hubo en el primer proyecto que dar la primera dosis y espaciar la segunda hasta 90 días. Esto en realidad no era adecuado porque la primera dosis con la vacuna Sinopharm nadie sabe cuál es la eficacia y ahí no hay ningún trabajo, ni la misma empresa lo dice, que se puede estirar la segunda dosis a los 90 días. Nosotros venimos insistiendo, y creo que alguien de la mesa ayer dijo, López dijo que tal cosa, Yo. que se deberían mantener exacto. Nos encanta que lo tenemos de televidente, Muy pero bien. qué lujo, muy bien. En el cual, es para saber si se acuerdan bien de mí o no. ¿vio? Insistimos que había que dar la segunda dosis a los 21 o 28 días. Ahora se va a rectificar esto y las dosis que están llegando de Sinopharm es para cumplir la vacunación en los individuos que reciben la primera dosis. Y esto es muy bueno, Romina, porque hay muchos individuos ahí en mayores de 70 años. O sea que esa sí es la segunda dosis. Ahora, hablando de buenas Es la noticias, segunda dosis. en el marco de las malas noticias, Jairo, vos tenías una que también le podemos preguntar si se puede interpretar como una buena noticia. Sí, en principio lo que está trabajando el gobierno... Esto no se sabe, esto es información no, exclusiva. esto es confirmación que tenemos, es que el gobierno está trabajando con el mismo laboratorio de Hugo Sigman y de la familia Zielecki, que es el laboratorio Synergium Biotech, donde se hace la vacuna de la gripe en Argentina desde 2009, cuando también el ministro de Salud era Ginés González García. Se está trabajando en asociarse con Sinopharm, a quien el laboratorio ELEA de Sigman le ha hecho la fase 3 del estudio en Argentina, para Exacto. que cuando no se fabrica la vacuna de la gripe en una planta que ya está hecha, y cuando tampoco se están haciendo las otras vacunas de HPV y de neumococo, se aproveche básicamente entre agosto y noviembre, no creo de este año, seguramente será del año que viene, Agosto, noviembre. se puedan fabricar ahí hasta 25 millones de dosis de la vacuna del coronavirus. Así como tenés la AstraZeneca, donde se hace la materia prima acá y se espera que venga envasada de México. Tenés la promesa de Marcelo Figueiras de hacer la Sputnik ahora en junio con el Instituto Gamaleya. Tenés la idea de que haya una alianza Sigman-Sinopharm para que se fabrique acá también la vacuna que los chinos te están diciendo, primero la quiero yo, hasta julio no te mando más. ¿Es una buena noticia? Exacto. Digo, para entender fácilmente, ¿es una buena noticia o es muy mire, a futuro, a largo plazo? A ver,
todo no es inmediato. O sea, inmediatamente no hay nadie que tenga capacidad de producir la vacuna de un día para otro. Esto de ya le digo. Es muy bueno que Argentina fabrique vacunas, porque las vacunas son estratégicas desde el punto de vista inclusive de la biodefensa. Entonces, tener capacidad de poder fabricar vacunas en algún momento y no depender de los demás. Y esto sí es muy importante. Fíjese usted, ¿quién fabrica la vacuna de AstraZeneca en Brasil? El Instituto Fiocruz. ¿Y quién fabrica la vacuna Coronavac en Brasil? El Instituto Butantan. Nosotros tenemos un solo laboratorio, va a haber dos pronto, privado, que fabrica vacunas, está claro, doctor, que es el de Sinergio Biotech. Nos estamos yendo, entendemos la importancia estratégica, pero esto no va a ser inmediato. El partido entonces sigue jugando en Rusia con las Sputnik que puedan venir y con las de AstraZeneca que puedan terminar llegando por lo menos antes de fin de año. Doctor, le mandamos un abrazo. Que hay que poner un pequeño lucecita de esperanza en algún arreglo con Pfizer. En el arreglo, bueno, Obviamente. ahí parece que está también en esta renegociación que había quedado planchada. Exacto. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a volver a hablar. Muchas gracias a usted por y a toda la supuesto. mesa. Un gusto. Y nos despedimos hasta el lunes, ¿no? Hasta Ya el lunes. con el fallo de la Corte, con las medidas de Alberto Fernández y con el análisis de todo lo que va a pasar en un viernes movidísimo. Muchas gracias.